El objetivo de esta actividad es analizar un poco acerca del consumo de energía que tenemos en nuestros hogares. Se va a trabajar analizando un recibo de cobro de Comisión Federal de Electricidad que la mayoría de ustedes muy seguramente conoce, e identificar la forma en que se consume la energía en nuestro hogar. El objetivo específico, los objetivos de esta práctica son analizar la manera en que se cuantifica, se clasifica y cómo se cobra el consumo de energía eléctrica en un domicilio, determinar la energía consumida en un domicilio, identificando cada uno de los aparatos eléctricos que se encuentran en el mismo, y lo más importante es identificar e implementar medidas de ahorro en el consumo de la energía. Para esta práctica lo que se necesita es que tengan a la mano un recibo de energía que sea reciente y los datos de consumo de los aparatos que se emplean al interior de su domicilio. Se va a utilizar una tabla. La tabla se encuentra ahí en el archivo PDF. La tablita es muy sencilla. Primero se tiene una columna para ir anotando los aparatos que se encuentran en el domicilio, por ejemplo, lavadora, refrigerador, televisión, computadora, plancha, licuadora. Se va anotando en la primera columna el aparato. Después viene otra columna en donde hay que identificar la potencia del aparato, si es una plancha, una licuadora, un televisor. Puede ser que tenga una etiqueta o una placa en donde diga cuántos watts de consumo o con cuántos watts funciona ese aparato. Si no se encuentra la etiqueta o una información específica del aparato, se puede buscar en el internet una potencia aproximada de ese aparato. En la siguiente columna se anota aproximadamente cuántas horas funciona ese aparato. Hay que observar cómo funcionan los aparatos. Por ejemplo, un microondas. Un microondas se coloca el alimento al interior, se cierra y se programa para que funcione, por decir algo, 2 minutos, 5 minutos. Y es un tiempo muy, muy acotado y fácil de identificar cuánto funciona. Pero por ejemplo el refrigerador, si ustedes observan, se prende, el compresor del refrigerador funciona unos minutos y se apaga. Eso ocasiona que al interior del refrigerador baje la temperatura. Cuando la temperatura sube en cierto rango, se vuelve a prender el motor del refrigerador y vuelve a enfriar. Entonces, aunque esté conectado todo el tiempo el refrigerador, no está prendido o más bien no está consumiendo energía a las 24 horas. Por ejemplo, en el refrigerador hay que observar cuántos ciclos tiene o cómo es el ciclo de descanso contra trabajo. Trabajo-descanso para estimar el uso aproximado diario. Después, en la siguiente columna, es si estamos hablando de televisiones, cuántas televisiones con las mismas características, o si hay dos estéreos, o los focos, por ejemplo, si hay 4 focos, 7 focos que sean con la misma potencia, con un uso aproximado. Ahí en la columna de la cantidad se coloca cuántos aparatos iguales se tienen. La columna de la derecha se refiere al consumo bimestral. Los puntos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos primeros 6 puntos es lo que se acaba de mencionar. Ahora, el consumo de energía bimestral. Los recibos de Comisión Federal de Electricidad normalmente vienen en periodos de 2 meses y la unidad de medida con la que se determina el consumo de energía es el kilowatt hora.
en un bimestre y se determina el consumo de un aparato multiplicando la potencia del aparato en watts, el tiempo de uso diario, un tiempo aproximado que es lo que ustedes van a estimar, por 60 días, porque el periodo del recibo se refiere a un bimestre y se divide entre 1000 para poder ajustar la cantidad a kilowatts. Por ejemplo, si se tiene una cafetera de 1200 watts de potencia que en promedio se utiliza una hora diaria por 60 días, se tiene un consumo de 72.000 watts. Al dividir 72.000 entre 1000 resulta una energía consumida de 72 kilowatts hora en el bimestre. Y así se va obteniendo el consumo aproximado de cada uno de los aparatos. Suponiendo que un DVD es de una potencia 15 watts, que se prende 3 horas diarias, se tiene un solo DVD. En el bimestre se tienen 2.70 kilowatts hora. La cafetera, si la cafetera es de 1200 watts, se utiliza una hora diario en promedio y solamente es una cafetera, se tienen 72 kilowatts hora. Los focos, si se tienen focos de 30 watts y están prendidos 4 horas y tenemos 6 focos iguales, serían 30 watts por 4 horas por 6 aparatos. Aquí en la parte superior, no sé si alcancen a apreciar, ahí se ve la fórmula. Se multiplica por 60 días por la cantidad de aparatos y se divide entre 1000 y resulta 43.20 watts hora por los focos. Vamos a comprobar la operación. Si son un foco de 30 watts por 4 horas diarias por 6 aparatos por 60 días, se divide entre 1000, se tienen 43.2 kilowatt hora en el bimestre. Suponiendo que se tienen estos aparatos con estas potencias, esos usos, para este conjunto de aparatos en el bimestre se tendrían, por ejemplo, 418.05 kilowatts hora. Una vez que ustedes hayan completado la tabla de los aparatos y el consumo de cada uno de ellos, hay que comparar el resultado estimado del bimestre con el resultado o la medida que se da en el recibo. Por último, en esta actividad hay que hacer un listado, hay que mencionar qué acciones se pueden implementar en su domicilio para que puedan reducir el consumo de energía, y si se reduce el consumo de energía, eso va a impactar en el costo o el gasto que se hace del recibo de energía. Y si se implementan esas medidas de ahorro, hay que realizar una nueva tabla donde se determine un nuevo consumo o se estime un nuevo consumo después de hacer esta implementación de acciones para reducir el consumo de energía, y cuánto sería el nuevo costo en el recibo de cobro.